Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El calor de la selva congoleña pesaba sobre los hombros de Samantha Carter, una joven fotógrafa estadounidense que había llegado para capturar la belleza indómita de la naturaleza africana. No estaba allí en busca de aventuras, al menos no de ese tipo. Sus pasos cautelosos crujían entre las hojas húmedas mientras seguía discretamente a un grupo de gorilas de montaña, cámara en mano, maravillándose ante su majestuosidad. Pero lo que debía ser una simple excursión turística estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Un golpe sordo sacudió los arbustos tras ella. Antes de que pudiera darse la vuelta, una figura enorme emergió de la vegetación. El suelo vibró bajo el peso de la bestia, un macho enorme y dominante de mirada penetrante. Sus gruñidos resonaron por el valle como una advertencia. Los guías le gritaron a Samantha que huyera, pero ella permaneció paralizada por el miedo y la fascinación. En una fracción de segundo, el gorila la agarró del brazo y la arrastró hacia la selva a una velocidad vertiginosa. Los gritos de los guías se perdieron en la distancia. El mundo de Samantha se redujo a la poderosa respiración del animal y al latido de su propio corazón. Llegaron a un claro apartado, una guarida natural oculta por la densa vegetación. El gorila la depositó con cuidado en el suelo, sin hacerle daño, y luego se alejó lentamente, observando cada uno de sus movimientos. Su mirada no expresaba la rabia que ella temía, sino algo más. Una especie de angustia, casi humana. Fue en ese momento que Samantha comprendió, él no intentaba hacerle daño. Quería mostrarle algo. Y lo que estaba a punto de descubrir ese día, en lo profundo de esa jungla olvidada, cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía a los gorilas y a los humanos. Samantha permaneció inmóvil, jadeando, mientras el gorila la observaba a través de las espesas enredaderas. El miedo le hacía temblar las manos, pero una extraña curiosidad comenzaba a apoderarse de ella. Este animal gigantesco y poderoso podría haberla matado en un instante. Sin embargo, no lo hizo. Él simplemente se había sentado frente a ella, como si esperara algo. La luz del sol se filtraba entre los árboles, proyectando reflejos dorados sobre el pelaje negro del gigante. Samantha se atrevió lentamente a sacar su cámara. El gorila gruñó suavemente, pero no se movió. Entonces, con voz temblorosa, susurró: «No te haré daño. Solo quiero entender». Sus instintos de fotógrafa y exploradora se apoderaron de ella. Observó el escondite, ramas entrelazadas, un suelo alfombrado de hojas y, en el interior, rastros de actividad humana. Una botella de agua, una mochila e incluso una bufanda rota. Samantha sintió una ola helada pasar a través de su cuerpo. ¿Alguien más había estado aquí? Recientemente. Entonces el gorila se levantó lentamente y asintió con la cabeza, como si quisiera que ella lo siguiera. Vacilante, lo siguió por un pasadizo cubierto de musgo y raíces. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Luego, mientras cruzaba un muro de vegetación, se encontró con una vista que nunca olvidaría. En un pequeño claro, 3 crías de gorilas estaban acurrucadas contra el tronco de un árbol. Junto a ellas, una hembra yacía en el suelo, herida, respirando con dificultad. Sus ojos pedían ayuda. Samantha entonces entendió, el macho dominante la había traído allí para que pudiera salvar a su pareja. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No era veterinaria, pero sabía cómo desinfectar una herida y cómo calmar a un animal. Con mano temblorosa, sacó un pequeño botiquín de su bolso. «Está bien», murmuró, «te ayudaré, pero tienes que confiar en mí». El gorila se arrodilló, observando cada uno de sus movimientos, listo para intervenir ante la más mínima amenaza. Samantha desinfectó la herida, improvisó una venda con su bufanda y le habló en voz baja, como a un niño. Los minutos parecieron durar horas. Entonces, por fin, la respiración de la mujer se calmó. El silencio de la selva fue roto por un sonido inesperado, un grito de alivio. El gran macho alzó la cabeza al cielo, golpeándose el pecho, no en señal de amenaza, sino de gratitud.
Samantha, agotada y angustiada, comprendió en ese preciso instante que lo que estaba viviendo no era un ataque. Fue un grito de ayuda. Y lo que haría a continuación, haría que su nombre fuera famoso en todo el mundo. La noche cayó lentamente sobre el bosque ecuatorial. El cielo se tiñó de un rojo intenso antes de desaparecer bajo la espesa copa de los árboles. Samantha, sentada junto a la fogata que había logrado encender, observaba al gorila sentado cerca, cuyos brillantes ojos reflejaban las llamas. La hembra herida dormía plácidamente, rodeada de sus crías. Reinaba la calma, pero Samantha sabía que no era libre. Cada vez que intentaba levantarse, el hombre, al que había apodado Kano, gruñía suavemente, como para decirle que, quédate aquí. Miró su teléfono satelital, sin batería. Su walkie-talkie, perdido en la persecución. Estaba sola, en el corazón de la selva, prisionera de un animal que, paradójicamente, parecía querer protegerla tanto como la tenía cautiva. Los sonidos del bosque se intensificaron, gritos de pájaros nocturnos, rugidos lejanos, susurro de ramas. Kano se incorporó de repente, con la mirada fija en la oscuridad. Un gruñido sordo surgió de su garganta. Samantha sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué oyes?, preguntó en voz baja, consciente de que él no entendería. Pero unos segundos después, ella entendió. Un grupo de hombres apareció entre el follaje, armados con rifles y linternas frontales. Cazadores furtivos. Sus voces eran ásperas, sus pasos pesados. Hemos encontrado su rastro, dijo uno de ellos. El macho no está lejos. Ese vale una fortuna. Samantha sintió que se le paraba el corazón. Estaban hablando de Kano. Sin pensarlo, se acercó al gorila y colocó una mano temblorosa sobre su enorme brazo. Por favor, mantén la calma, murmuró, no los ataques. Pero Kano, como si comprendiera el peligro, se puso lentamente de pie, su tamaño colosal se alzaba sobre los árboles circundantes. Los cazadores furtivos alzaron sus armas. No disparen, gritó Samantha. No disparen, soy humana. Los hombres se detuvieron, atónitos al verla allí. Uno de ellos gritó. Es el turista desaparecido. ¿Está viva? ¿Cómo? No tuvieron tiempo de terminar la frase. Con un rugido aterrador, Kano cargó. Se oyeron disparos. Las balas silbaban en la noche. Samantha gritó su nombre, rogándole al gorila que huyera, pero éste luchó con furia protectora, repeliendo a los cazadores furtivos para defender a su familia y a quien acababa de salvar a la suya. Cuando finalmente cayó un pesado silencio, Samantha no podía oír nada más que los latidos de su corazón y la respiración jadeante de Kano. El gorila cayó lentamente de rodillas con una bala alojada en su hombro. Samantha corrió hacia él con lágrimas en los ojos. No, espera. ¿Me oyes? Te voy a ayudar una vez más. Ella sabía que si no hacía nada, él moriría antes del amanecer. Y esta vez, no fue solo una cuestión de supervivencia. Fue una promesa. La lluvia caía a cántaros sobre el claro, fría y fuerte, golpeando las hojas y borrando las huellas de la lucha. Samantha, arrodillada junto al enorme cuerpo de Kano, temblaba de miedo y desesperación. La bala había atravesado el hombro del gorila, dejando una herida abierta de la que la sangre manaba lentamente. Sus dedos rebuscaron frenéticamente en su bolso los pocos suministros médicos que le quedaban. Unas compresas, un pequeño frasco de antiséptico, casi nada. Pero no tuvo elección. Se rasgó parte de la camisa, presionó la herida y susurró con voz temblorosa. Por favor, espera, me salvaste, ahora es mi turno. Kano gimió suavemente, con la mirada fija en él. Lo comprendió. O al menos, lo sintió. Una extraña complicidad se había formado entre ellos, una conexión indescriptible. Samantha sabía que el tiempo se agotaba. No todos los cazadores furtivos habían huido, aún oía gritos, voces y perros a lo lejos. Volverían. Y esta vez, no dejarían a nadie con vida. Se levantó bruscamente y miró a su alrededor.
La selva era densa, casi impenetrable, pero notó una especie de sendero estrecho, oculto tras una cortina de helechos. Quizás un pasadizo que Kano usaba para moverse. Tenemos que irnos de aquí, dijo, dirigiéndose a él como si fuera un amigo. Si nos quedamos, nos encontrarán. Con una fuerza que desconocía, intentó ayudarlo a levantarse. El gorila gimió, pero se incorporó lentamente, poniéndole una mano en el hombro como para apoyarse en ella. Samantha sintió que su corazón se hundía. Esta criatura, un símbolo de poder, ahora dependía de ella para sobrevivir. Avanzaban con dificultad bajo la lluvia torrencial, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. Tras ellos, los ecos de las voces se acercaban. De repente, un sonido metálico y agudo. Una linterna recorrió los árboles. Allí, gritó un cazador furtivo. «¡Están aquí!». Samantha solo tuvo un segundo para reaccionar. Agarró una piedra y la lanzó en dirección contraria, causando un estruendo ensordecedor. Los hombres corrieron hacia el lugar del ruido, creyendo haberlos visto. Aprovechando la diversión, condujo a Kano a una cueva natural escondida detrás de una cascada. El agua helada caía sobre sus espaldas, pero una vez dentro estaban a salvo, envueltos por el rugido constante de la cascada. Kano se desplomó en el suelo. Samantha se arrodilló a su lado, exhausta. Ella presionó la herida con todas sus fuerzas para detener el sangrado. «No vas a morir», murmuró. «No después de todo esto». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que le corría por el rostro. Entonces, instintivamente, puso la mano sobre el pecho del gorila. Sintió su corazón latir, lento pero aún vivo. Y en ese momento, hizo un juramento silencioso, lo traería de vuelta con vida. Un trueno retumbó a lo lejos. Los cazadores furtivos seguían buscando. Pero en esta cueva escondida, en el corazón de una jungla furiosa, acababa de nacer una promesa entre una mujer y una bestia, unidas por el miedo, el dolor, y una extraña forma de amor. El trueno seguía retumbando, ahogando el murmullo incesante de la cascada. Samantha, empapada hasta los huesos, observaba al gorila tendido frente a ella. Kano respiraba con dificultad, cada respiración era un jadeo. Sabía que no duraría mucho más sin los cuidados adecuados. Sacó su cámara con la esperanza de encontrar la manera de enviar una señal, pero la lluvia la había destruido. Entonces, rebuscando en su bolso empapado, sintió un objeto duro y familiar, el GPS de su expedición, que se había caído al fondo del bolsillo lateral. Al encenderlo, la pantalla parpadeó levemente. Quedaba un 3% de batería. Rápidamente escribió un mensaje de socorro. Samantha Carter, herida, con un gorila macho herido. Cazadores furtivos armados. Se necesita ayuda inmediata. Datos de contacto adjuntos. Ella presionó enviar, y la luz del dispositivo se apagó inmediatamente. ¿Se transmitiría la señal? No lo sabía. Pero era su única oportunidad. Kano se movió débilmente, intentando incorporarse. Samantha colocó suavemente su mano sobre su pecho. «No, cálmate. Saldremos de esto, los dos». Pero de repente, un ruido agudo resonó tras ellos. El clic de un arma. Ella se giró lentamente. Un hombre estaba a la entrada de la cueva, empapado, con la mirada fría. Era William Drake, el líder de la expedición a la que pertenecía. Un hombre que ella creía que venía por la ciencia. Pero la expresión de sus ojos decía algo muy diferente. «Samantha, sobreviviste», dijo con voz falsamente aliviada. «¿Qué haces aquí?», preguntó con sospecha. «Debería preguntarte. Nunca debiste haber interferido. Estos animales valen una fortuna, ¿entiendes? Una sola captura podría financiar años de investigación, o mucho más». Sintió una ola de ira creciendo en su interior. «No estás haciendo investigaciones, Drake. Son asesinatos». Se encogió de hombros. «Los cazadores furtivos trabajan para mí. Así funciona el mundo.
Los ingenuos toman fotos, los pragmáticos toman el control. Detrás de él aparecieron dos hombres con armas en la mano. Kano dejó escapar un gemido bajo, intentando levantarse a pesar del dolor. Samantha se colocó instintivamente frente a él. Si lo tocas, tendrás que matarme primero. Drake esbozó una leve sonrisa. Muy bien. Si eso es lo que quieres. Levantó su arma. Pero en el momento en que apretó el gatillo, se escuchó un rugido atronador. Kano, en un último arrebato de energía, saltó hacia adelante. La pelota rozó a Samantha y se perdió en la roca. El gorila golpeó de lleno a Drake, haciéndolo rodar hacia las aguas turbulentas al pie de la cascada. Los otros dos hombres gritaron de pánico antes de huir hacia la selva. La cueva vibró con el impacto. Samantha, de rodillas, vio a Kano desplomarse lentamente. Respiraba con dificultad y la miraba con los ojos. Ella tomó su mano, esa mano gigantesca, poderosa y al mismo tiempo tan gentil. Ganaste, eres libre, murmuró entre sollozos. El gorila cerró los ojos, exhausto. Afuera, el sonido de los helicópteros resonaba a lo lejos, el equipo de rescate estaba llegando. Samantha miró la cascada, sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. Entonces comprendió que la selva no era salvaje. Era el mundo humano el que era. El zumbido de los helicópteros ahogó el rugido de la cascada. Rayos de luz atravesaron los árboles, barriendo la cueva donde Samantha aún estaba arrodillada junto a Kano. Los rescatistas descendieron en rappel, sus voces resonando por encima del estruendo. Aquí viene el equipo de rescate. Doctor Carter, ¿me oye? La vemos. Ahí, junto al gorila. Samantha levantó la vista, con las manos cubiertas de sangre y barro. Su mirada suplicaba que alguien viniera rápido. Sigue vivo, gritó. Ayúdenlo. Dos hombres se acercaron, vacilantes. Es peligroso, doctor. Tenemos que apagarlo antes de evacuarlo. Samantha se puso de pie de un salto, con los brazos extendidos para proteger al gorila. No. No lo entiendes. Él me salvó. Defendió a su familia, y a mí. Su grito resonó por la cueva como un sonido de rabia y angustia. Uno de los soldados dudó, contemplando la escena. No eran un científico y una bestia. Eran dos seres exhaustos y heridos, pero unidos por algo más profundo que el miedo. Doctor, si lo traemos de vuelta, puede que no sobreviva al viaje, dijo el líder del equipo. Samantha apretó los puños. Entonces no morirá en una jaula. Morirá aquí, libre. Se arrodilló a su lado por última vez. La respiración de Kano era débil, pero constante. Sus ojos se abrieron lentamente y se encontraron con los de él. Samantha colocó su mano sobre su cabeza, como en una despedida silenciosa. No eras un animal, murmuró. Eras mi amigo. Un murmullo sordo surgió de la garganta del gorila, casi un susurro. Luego, su cuerpo, suave y pacíficamente, se quedó quieto, como si se estuviera quedando dormido. Samantha permaneció allí, inmóvil, con su mano apoyada sobre él. Los helicópteros continuaron volando en círculos sobre ella, pero el mundo parecía haberse detenido. Unos días después, los medios de comunicación de todo el mundo hablaban de la fotógrafa salvada por un gorila. Las imágenes de su cámara contaban la historia mejor que cualquier palabra, miedo, confianza y, finalmente, ternura entre dos seres completamente opuestos. Samantha, de vuelta en Estados Unidos, rechazó todas las entrevistas. Solo publicó un mensaje. La selva no necesita ser domesticada. Solo necesita ser respetada. Luego regresó sola a África para plantar un árbol en la tumba de Kano, al pie de la cascada. El viento soplaba suavemente a través de las hojas. Y por un momento, creyó oír, llevado por el trueno distante, el familiar aplauso del puño de su difunta amiga. Un último adiós. Un último agradecimiento.